Amigos, continuamos con nuestro programa y el tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Aquí recibo un mensaje de texto que dice: tengo entendido que el secretario de Salud indicó que solo habría algunas excepciones, pero no especificó cuáles. Esto lo dijo en un reportaje televisivo. Es lo que hemos estado hablando aquí con el licenciado, y los doctores, que deben haber unas excepciones, pero no sabemos cuáles son. Una pregunta legal. Yo tengo una pregunta legal aquí. Pero mira, este programa es médico. Sí, pero esta pregunta es médico legal. Ya está Médico claro que la industria farmacéutica está protegida por un mecanismo en un fondo. La pregunta: ¿son liables los dueños de las escuelas que aplican la ley? ¿Son liables los políticos o el secretario de salud que enfuerza la ley? ¿A quién podemos no tienen responsabilizar responsabilidad legal hasta donde ellos están libres también de esa responsabilidad legal. Uno puede llevar un caso en corte contra el gobierno, contra el proceso del secretario de salud personalmente. La contestación corta es no son liable. Automáticamente están protegidos. No son liable. Y por otro lado, la vacunación, no son ellos los que van a vacunar tu hijo, eres tú. Me sigue. O sea, eres tú el que tienes que vacunar al hijo si quieres que vaya a la escuela. Yo me niego, pero yo me pongo a negar. No, pero la escuela me deja entrar. Ahí tienes un problema legal. Pero yo entro a la escuela y digo, pero yo no. La escuela, o sea, el director de la escuela no lo va a vacunar. Eres tú para que tú asumas la responsabilidad. Para que si pasa algo, pues te diga, pues, pero es que tú asumiste la responsabilidad porque tú fuiste a vacunarlo. Los padres no llevan a los niños allá a la escuela, allí como los sueltan allí, vacúnenlo si quieren. Ese no es el escenario. La farmacia es lo que vacuna ahora. Bueno, mira, uno de los problemas que estamos teniendo en la práctica todos los días, y yo sé que en la medicina se tiene que estar dando este fenómeno también, porque los pacientes que nos visitan son pacientes que no han podido resolver su problema a través de los mecanismos y los tratamientos médicos, pero es el asunto de personas inmunocomprometidos y de personas extremadamente alérgicos. Fíjate, son dos extremos. Está el extremadamente alérgico que va a reaccionar hasta cosas que ni se pensaba que podían reaccionar. Y las personas inmunocomprometidos que entonces su sistema no tiene la capacidad para defenderse. Estaba chequeando aquí la documentación que proveen los fabricantes de estas vacunas y en ninguna parte habla acerca de los ingredientes de esos que se supone que el médico sepa si el niño es o no es alérgico antes de administrarle una vacuna. Y tú como padre también tienes que saberlo. O sea, pero fíjate, tomando en consideración lo que acaba de decir el doctor, ¿quién aquí va a ser liable si el padre es el que está llevando al niño a vacunarse? Van a decir que el padre es responsable, entonces... Claro, y si no lo vacuna, no va a la escuela, entonces el padre viola la ley porque aquí es obligatorio ir a la escuela. Eso es lo que se pretende. Y entonces, si hay un padre que tiene duda, hay que orientarlo. Sí. Hay que orientarlo. Y entonces, ¿qué pasa si luego de la orientación tú dices, caramba, me acabo de orientar y no estoy de acuerdo? No. Se supone que después de la orientación tú estés de acuerdo. ¿Entiendes? Que pueden causar la vacuna daño o muerte, se entiende, pero luego de la orientación se supone que tú estés de acuerdo. Que al hijo tuyo como ciudadano responsable en esta sociedad, se supone que tú estés de acuerdo. Luego de ser orientado respecto a tus dudas. De hecho, dentro de la orientación, en el inciso número 17, donde dice Patient Counseling and Information, dice que es requerido que se le provea a cada paciente, padre o guardián, la información acerca de los riesgos o beneficios que puede producir la vacuna. O sea que cada persona debe ser orientado antes de recibir, y esto es algo que está descrito y por la misma FDA, o sea que... Pero fíjate lo importante de eso que tú estás diciendo, orientado sobre el beneficio y los riesgos. Y los riesgos. Por lo tanto, cuando tú me orientas a mí, yo tengo la capacidad para determinar qué es más importante para mí, los beneficios o los riesgos. Si determino que los riesgos son mayores a los beneficios que tú me estás explicando, entonces yo tengo el derecho de decir,
no le voy a poner la vacuna a mi hijo. ¿Entiendes? Y tú como Estado no me puedes prohibir a mí cumplir con la ley de que mi hijo tiene que ir a la escuela. Sí, sí, porque eso es, mira, te oriento de los beneficios, te oriento de los riesgos y como quiera te tienes que vacunar. Eso. Independientemente de lo que pienses, como quiera te tienes que No vacunar. importa cómo te pongas, Independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y si el Estado, y si el padre se niega a vacunar al paciente, por X razones, ok, no lo deja entrar a la escuela, el Estado se va a imponer sobre ese menor a vacunarlo por el beneficio de la sociedad, como hacen en otras condiciones, transfusiones, etcétera. Así mismo es. Entonces, la Es pregunta malo si no lo vacunas y es malo si no lo llevas a la escuela también. Entonces la escuela puede ir a corte para forzar al Estado a vacunar a ese niño porque tienes que ir a la escuela. Y yo quisiera que usted viese Estamos cómo hablando- muchos pediatras, Eso es un caso bien interesante. humillan a personas que que no vacunan a los hijos, que los tildan de irresponsables y una serie de... Pero esto es lo que puede pasar aquí. O sea, Negligente. hasta ahora, negligente. Negligente, te pueden quitar el hijo. Hay pediatras y hay pediatras. O sea, no estoy diciendo que todos los pediatras, porque conozco pediatras que entienden esta situación, pero hay pediatras que ejercen el sacerdocio a favor de las vacunas. Pero mira, Seguro. una tiara papal Pero- acá arriba Un caso real y es el una divorcio. y una estola con Sí. borlas de oro. Tú sabes, hay pediatras que son pero unos súper Y en sacerdotes. padres separados, ¿Mm? licenciado, en padres separados, fíjate cómo yo pienso, padres separados que están en conflicto por el quien tiene el derecho. Y que cuando él dice que Y entonces él te dice, yo no quiero vacunarlo, y aquel va en contra del proceso para que le quiten el hijo porque es negligente y quiere probar negligencia porque está protegiendo. Entonces ahí se puede virar la tortilla. Esto se puede complicar un poco. Sí, Se puede sin lugar a complicar un dudas. poco la situación. Pero es que se complica como quiera, es que el que se ponga esa vacuna se le complica la vida, ahora, si no ahora, después, más tarde, en Sí, algún pero eso momento. no le importa al gobierno. Ah, Eso, el secretario de salud quizás no va a estar aquí en esa época. Eso es cierto. Como va así, como se va cuidando de su salud, lo dudo que va a estar en esa época aquí. Ujú. Qué triste, o sea que... Ah, sí. Estamos en un catch-22 situation, como se dice. Sigo insistiendo que esto le estamos hablando a los padres. Al Estado, pues, ya habrá los recursos legales, como muy bien manifiesta el doctor Iván su preocupación, el licenciado Carlos Pérez Sierra, qué procedimiento utilizar para que su voz sea escuchada y respetada, no escuchada. Porque si hacemos una manifestación ahora y todo el mundo grita, pero no se escucha, pues... Sí, porque hay gente que no le cogió un buen importa. sontán y no pasó nada, pero si va a un tribunal y viene una decisión de un juez o una jueza, ya es distinto, ya es distinto. Pero es que los jueces se dejan llevar por los mismos médicos que van a favor de la vacunación. O sea, los jueces generalmente no entran a estudiar este tipo de cosas a fondo, sino que sencillamente piden opiniones de peritos, que en este caso pueden ser un par de pediatras que van a favorecer la vacunación y a decir todo lo que ellos quieran decir de las cosas supuestamente buenas que tenga la vacuna, y por lo general no pasa de ahí el asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta circunstancia el juez va a determinar que hay que vacunarlo y hay que vacunarlo. Y entonces ya ahí el padre pierde todo el derecho y pierde todas las alegaciones que ha hecho para llegar hasta ese punto de tratar de proteger la salud de su hijo a toda costa, y entonces resulta que termina saliendo de la corte como si fuera un irresponsable, porque no quiso vacunar a su hijo y el juez tuvo que ordenarle que lo vacunara. O sea, es que el sistema completo, y es lo que yo siempre digo, y fíjate que yo me expreso constantemente sobre el sistema, porque es que el sistema está diseñado de tal manera que los que disienten no pueden disentir. Los que disienten no pueden disentir porque tienen que seguir la corriente del sistema, porque el sistema obliga, el sistema... óyeme, y decimos que estamos en una democracia, pero hay que pensar bien cuando uno se enfrenta a estas situaciones, a ver qué democracia es aquella donde tú tienes que hacer las cosas por obligación, te obligan a hacer una serie de cosas que tú por conciencia no quieres hacer y que te ves obligado a hacerlas. Mira, aquí me escribe uno ahora mismo, doctor, el hijo suyo es del Estado, no es suyo. Es correcto, para unas cosas, porque si tú lo descuidas, entonces el Estado te culpa por haberlo descuidado.
Y si tú no le pasas la pensión, el Estado te culpa por haber no pasarle la pensión. Sin embargo, para todos los efectos de cuando hay que obligar, entonces el gobierno no le pasa la pensión al muchacho. Se la tienes que pasar tú. Y Debe ser bien importante, doctor, en ese ejemplo que usted puso, de este padre que va al tribunal y el tribunal determina, lo tienes que vacunar. Si esa decisión de ese tribunal saliera con que lo tienes que vacunar y el gobierno nos vamos a hacer responsables de la salud de tu hijo por el resto de la vida y las consecuencias que tenga. Sí, esta vacuna. exactamente. Pues mire, entonces yo se lo entrego al gobierno y que el gobierno, cuando se enferme, lo cuide, cuando se enferme, que le pase esto y lo otro, que el gobierno se encargue de esto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en el momento en que yo traté de librarlo de unas situaciones, el gobierno me obligó a actuar de acuerdo al sistema, y el sistema está diseñado para que las compañías farmacéuticas ganen dinero, para que toda la farmacopea le caiga arriba a ese muchacho, cuando yo no creo en la farmacopea ni creo en la farmacéutica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sin embargo, si soy de una religión en donde mi religión me obliga a hacer unas cosas y llevar a mi hijo a determinado escuela o a determinado lugar, entonces el sistema se me tira encima también a mí para que yo no haga lo que yo quiero hacer con mi hijo de acuerdo a mis creencias religiosas. ¿Ya? Por todos lados tenemos la de perder, estamos perdiendo. O sea, la democracia se nos está virando en contra por completo. Y fíjate que cuando tú ves cómo se respetan los derechos de los que protestan en contra de los derechos de los que no protestan y de los que no quieren ese tipo de situación, tenemos que entonces tragarnos lo que unos pocos, por ejemplo, puedan hacer por culpa, toda la mayoría. Tenemos que sufrir las consecuencias de lo que unos pocos protestan cuando se ponen violentos y cuando dañan la propiedad ajena y cuando hacen estas revueltas. Sin embargo, nosotros tenemos que someternos a todo lo del gobierno, porque si no somos ilegales, estamos fuera de la ley y se nos enjuicia por eso. Doctor, termina más rápido en un tribunal usted que un encapuchado. Rapidito, una sugerencia al licenciado. Yo sugiero que aquí haya una acción legal como en class action. Yo no sé cómo se llama class action. Porque la ley como está redactada, al añadir la frase, yo como soy un experto legal, interpreto que esa frase de que en casos que determina el secretario de salud tiene el derecho de decir qué vacunas son las que tienen que forzarse. Para mí eso es inconstitucional, porque está quitando los derechos de decisión a aquellos que se supone que sepan también y tomar la decisión, que son los padres y los pacientes. Y segundo, que el hecho de que el secretario de salud sea médico no lo hace experto de por sí. Él tiene que usar consultores para tomar esa decisión. Y hay un sistema de consultoría que puede fracasar en este momento, porque los intereses de la industria pueden predominar sobre un movimiento, una persona que está nombrado políticamente por confianza. Sí, pudiera haber. Yo creo que hay un caso legal para llevar un caso de acción y cuestionar la ley, y de ahí empezamos a poner un injunction. Por ahora eso no puede ocurrir. Doctor, mire la diferencia en el ejemplo que le voy a poner. Si Jorge Incerni, yo... Me voy a estudiar leyes. No, eso no es tan fácil, doctor. Si yo... Estudiar leyes, que no es Jorge fácil. sí, claro. Si podemos llegar a la conclusión. Oye, le brillante. Escuchen, si yo, Jorge Incerni, determino que yo tengo una hija de 11 años, que no es mi caso, y no la voy a vacunar, me va a caer la ley encima. Si tú no sabes de medicina, tú no eres médico, lo tuyo son las comunicaciones, que tú estás opinando. Pero si va el doctor Iván Figueroa Otero, usted que es cirujano pediátrico, entrenado en la medicina, con montones de años, por no decir los años que ha requerido entrenarlo usted, y usted lo objeta, ¿no? ¿El Estado lo va a tratar igual que a mí? Igualito. Pierde sus derechos. Igualito. Y pierde su conocimiento en manos de esa situación. Y es triste, ¿sabes por qué? Porque la ventaja deja de ser ventaja cuando es igual. Y en estos casos nosotros tenemos que ver que la situación que se nos presenta es dictatorial para todo el mundo. O sea,
el secretario, ahora yo quisiera tenerlo aquí sentado al lado mío un Está día. invitado, está invitado. Acá, doctor, aquí no, porque aquí estoy yo. Y es mi amigo. Acá, en es este mi que está amigo, vacía. es mi amigo el secretario, pero yo quisiera tener un tú a tú Oye, pues con dígale él para que que se él me ponga en la demuestre dieta de la cómo papa y es que esa zanahoria. vacuna protege y no hace daño. ¿Cómo es que lo hace? Está invitado. Yo se lo dije ahorita. Fue mi Está estudiante abierto en el la escuela de foro. medicina, doctor. Mira, fue estudiante del doctor. Doctor, ¿qué le pasó? Sí, lo que pasa es que yo comí la dieta de la papa y zanahoria y él no. Tú sigues siendo maestro. Tú sigues Amigos, siendo voy a una maestro. pausa. Regresamos con ustedes en breve. No se retiren.